Hola a todos, un gusto estar aquí otra vez. Yo soy Gisela y estoy muy contenta por el invitado que teníamos el día de hoy. Cabe decir que es un invitado muy especial, mucho más para mí, porque es mi papá, es el señor Rommel de la Garza. Bienvenido, papi. Digo, por fines prácticos voy a decir papi, padre, porque es como le hablo. Entonces, bienvenido, padre. ¿Cómo estás? Gracias, bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios, pa. Bueno. Oye, pa, bueno, quisimos invitarte a este episodio de nuestro podcast, Lo Mejor Está por Llegar, y quisiéramos, el episodio del día de hoy se llama El que nace para maceta no sale del corredor. ¿A qué te suena, en primer lugar, este refrán, este dicho? ¿A qué me suena? ¿Sí? A que hay personas que no se superan durante la vida y por más que le hagan la lucha a sus parientes, familiares, de que se mejore, no pone nada de su parte y sigue siendo igual. O sea, que no hay ningún cambio porque no hay voluntad para lograrlo. Para hacerlo, exacto. Y no sé si te acuerdas, Pa, también del versículo de la Biblia donde dicen que Jesús anda haciendo muchas cosas y dicen, ¿cuál Jesús? Y dicen, el de Nazaret. Y que dicen, nada bueno puede salir de Nazaret. A mí me suena precisamente a esto. O sea, la gente, en el caso de Jesús, pensaba como que alguien de Nazaret puede ser algo tan bueno, pues si es de Nazaret, o sea, un pueblo donde no hay nadie. Entonces aquí es donde vamos a empezar y quisiéramos que nos relataras, para lo que te invitamos, es para que nos relates, pues obviamente la historia de tu vida. Cabe mencionarlo que a mí particularmente pues me gusta mucho, obviamente mi papá la he escuchado durante toda mi vida, en pedacitos probablemente, muy pocas veces así de corridito como en esta ocasión. Entonces, para empezar, o sea, ¿nos podrías platicar qué edad tienes, dónde naciste, cuántos hermanos tienes, ese tipo de cosas, por favor? Con todo gusto. Como ya lo dijiste, me llamo Rommel de la Garza Garza, porque hay otros dos Rommeles de la Garza. Tengo 76 años de edad. Nací en un rancho, en el norte de Tamaulipas. Hasta los 4 años viví en el rancho con mis papás y por necesidades de la familia, del trabajo de mi padre, hubo la oportunidad de irse a vivir a un pueblo, cambiarse a un pueblo, donde había un poco más de comodidades y facilidades. A los 4 años llegamos al pueblo que se llamaba San Miguel de Camargo, actualmente Díaz Ordaz, Tamaulipas, parte de la frontera chiquita de Tamaulipas. Uh-huh. Y ahí pues se inició propiamente mi vida, porque ahí empecé a ir a la escuela, que no fue muy afortunado, porque eran las condiciones que prevalecían en el barrio. Yo estudié 2 años en una escuela, una disque escuela, ¿verdad? Porque era una señora la que daba las clases, y ahí, todos los primeros 2 años, pues aprendiendo a leer, escribir, a las tablas de multiplicar, etcétera, que posteriormente hubo necesidad de ir a una escuela oficial. Y cuando fui a la escuela oficial, después de 2 años de estar ahí, ¿verdad? Sin ningún avance así que se pudiera percibir, pero sí valieron mucho porque cuando entré a la primaria, entré a primer año otra vez. Entonces ahí ¿Y qué edad tenías? se perdieron. Cuando entré a la primaria yo tenía 8 años. O sea, sí perdiste los 2 años. Perdí 2 años, de tal forma que yo como parte de una familia de 6, que éramos hermanos, los 3 hermanos seguidos, 3 hermanos, Mayor. mi hermana mayor, y mi hermana menor, entramos juntos a la escuela. Entonces estábamos juntos en toda la primaria, los 6 años.
De tal manera de que, digo, algunas veces nos tocaba en el mismo grupo, pero otras veces nos tocaba separado. Pero los tres íbamos juntitos. De primero a sexto año estábamos los tres en el mismo, en el mismo El nivel, mismo grado. el mismo grado. Entonces, pues quizá no se dificultaban mucho las cosas de las tareas y estudiar, que los libros, porque era lo mismo. Obviamente que como no había muchas facilidades, bueno, pues un libro era para los tres, ¿verdad? Y ahí nos compartían. Compartíamos eso, además de las enseñanzas y todos los consejos de nuestros padres que siempre estuvieron al pendiente de nuestra formación. En este punto, Pa, antes de que continúes un poquito más, cuando dices que tú naciste en un rancho, o sea, ¿qué tipo de rancho es este? ¿Cuántas casas había en ese rancho? Eran 4 casas. 4 casas, o sea, realmente eran familia y... Era pura familia. La casa principal era la de mi abuelita, y ahí vivían dos tíos de mi madre, o sea, era la abuelita materna, dos tíos de mi madre que no se casaron, ¿eh? Estaban solteros. Y en las otras casas vivía el hijo mayor de mi abuelita, en una de ellas, en la otra el siguiente, y en la otra la primera, la hija mayor de mi abuelita. Mi abuelita tuvo 7 hijos. Entonces, eran 6 hermanos de mi madre. Entonces, ahí vivían tres hermanos de mi mamá casados, con sus familias, mis primos. Yo convivía con ellos en las vacaciones cuando iba. Aparte de que, bueno, pues yo ayudaba en las labores de la casa con mi abuelita, a partir leña, a conseguir leña, a ir a llevarles a las vacas el alimento, ir a cargar agua del río, ¿verdad? Y pasaba por ahí un río cerca, para las plantas, para el consumo de la casa y para el consumo de los animales. Fue una vida muy bonita. Eso era en vacaciones. Eso, porque ustedes ya vivían en el pueblo. ¿Y el pueblo qué tan grande era? No, el pueblo era aproximadamente de unos 10 o 15 mil habitantes, pero tenía todos los servicios, Yo ahí logré estudiar los 6 años de la primaria y la secundaria. La secundaria que a mí me tocó la casualidad de ser de la segunda generación de la secundaria. O sea, cuando yo estaba... recién abiertita. Sí, recién abierta. Y era en unas instalaciones que no eran propiamente escuela. ¿Verdad? Es que era una escuela por cooperación. Sin embargo, pues, los profesores que nos impartieron clase ahí estaban entregados al 100% a su labor y nos enseñaron muchas cosas y nos enseñaron pues a apreciar lo poco que teníamos, a valorarlo, a cuidarlo. Entonces fue también algo muy formativo. Claro. Pero ahí, como era un pueblo, no, hasta la secundaria recién abierta, obviamente no tenía preparatoria. Pues no. Oye, Pa, ¿y tu papá, o sea, en tu familia, o sea, cómo eran las condiciones económicas? O sea, ¿tu papá trabajaba? ¿Qué estudios tenía tu papá? ¿Tu mamá qué hacía? O sea... Mira, la situación económica en mi familia siempre fue muy precaria, muy de muchas limitaciones. Porque mi papá trabajaba de camionero y el trabajo de camionero no es un trabajo permanente. Estable. Era temporal y en ocasiones tuvo necesidad de él salir a trabajar por 2, 3, 4 meses a diferentes regiones del país, a Michoacán, a Sonora, al sur de Tamaulipas, a Durango, etcétera. Entonces, mi mamá sola, con su valentía, con su entrega, nos sacó adelante a los 6, batallando con los 6 para todo, sin tener las facilidades. Entonces, en la casa la situación económica era muy difícil, pero logramos salir adelante. Nosotros estábamos conscientes
de todas esas limitaciones. Por ejemplo, yo siempre anhelé tener una bicicleta y nunca la tuve, porque la situación no lo permitía. Yo fui a la escuela hasta sexto año todavía, descalzo, no tenía zapatos, pero fui, creo yo, dedicado, me interesaba mucho la escuela, me interesaba formarme, porque logré de los 6 años de la primaria, en 4 de ellos saqué el primer lugar de mi grupo. De tu salón. De mi salón, el primer lugar en aprovechamiento. Y eso pues me hace sentirme orgulloso, ¿verdad? Porque logré sobresalir de muchos compañeros. En mi casa fue un factor importante el tiempo que estaba mi padre, que él me insistía mucho en la cuestión de los números, de las matemáticas, y siempre estaba planteándome problemas mentales, ¿verdad? De matemáticas mentales. Y, ¿Tu papá qué estudios tenía? Mi papá estudió solamente hasta 4º año de primaria, porque las limitaciones donde vivía en el rancho pues, eran bastantes, y mi mamá solamente hasta 2º año de primaria. Entonces, no había mucha instrucción primaria escolar, pero sí había muchos principios, muchos valores. Claro. Y eso nos inculcaron ellos y nos hicieron principalmente el respeto a las personas mayores, a todas las demás personas, pero especialmente a las personas mayores, cosa que actualmente vemos pues se va perdiendo un poco. Se ha perdido mucho. Sin embargo, mis papás con su poca educación siempre nos mantuvieron, se mantuvieron firmes, nos dieron lo necesario, el alimento, pues por lo menos frijoles y tortillas de harina nunca faltaron en la mesa. Pobrecitos. ¿Cómo le hacían? Sí, mi madre hacía tortillas de harina en la mañana y así en la noche. Y todavía, si en la mañana por alguna razón no las terminábamos los 6. Había mediodía. Todavía mediodía quedaban por ahí algunas escondidas y les dábamos el baje. Pero no sé cómo le hacía, qué magias utilizaba mi madre, pero siempre teníamos en la mesa el alimento y el apoyo y los cuidados, ¿verdad? Porque pues, obviamente yo tuve problemas fuertes de una enfermedad, que hubo necesidad de una operación de las amígdalas, y decía a mi madre que pues creían que yo no me iba a salvar porque estaba muy crítica la situación, pero pues ahí buscando el apoyo con diferentes... Bendito sea Dios. Bendito Dios, buscaron el apoyo y me pudieron llevar a Monterrey y allá me operaron, y después de eso la situación cambió. A mí me platicaba mi madre, ¿verdad? Que le daba mucha lástima, mucha tristeza darme ahí en un cajón ahí, es como los de la fruta, ahí paradillo, pero triste y pues yo creo que agobiado. De enfermo, claro. Pero se logró superar eso y seguimos adelante. Al terminar la primaria, como te decía, estudié la secundaria y todavía después de la secundaria tenía la inquietud de seguir, pero ya no se podía. ¿Y tus papás te obligaban a estudiar o ellos te decían, si no quieres no estudias? O... Ellos me decían que les daría mucho gusto, sobre todo mi papá. Decía, yo no tuve la oportunidad. Yo quise haber estudiado más, pero las limitaciones del ambiente donde vivía y también lo económico no hicieron posible que yo siguiera estudiando. Había familiares de mi papá que les decían a mis abuelitos que les permitieran que se fuera con ellos a un pueblo, ¿verdad? Para que siguiera estudiando. Para que estudiara. Le veían potencial. Mucho potencial. Pero mis abuelitos no, aquí se va a quedar y porque necesita que ayude en el campo y a cuidar las cabras, o sea que ahí ya no había opciones. Entonces, pero mi papá estaba convencido que el estudio
era la base para seguir adelante, para poder progresar, salir de las... Ya. Él decía, yo no quiero que se queden en el En la nivel misma que yo situación me que yo. quedé. Sí, en el nivel que yo me quedé, la necesidad obligó a que yo me quedara en el rancho y que empezara a trabajar de camionero. A veces temporadas fuertes, yo veía la desesperación a veces de mi padre, de que en temporadas largas sin Sin trabajo, trabajo. que tenía que irse a otro lado, como lo mencioné hace un rato, pero él decía, me daría mucho gusto que al menos uno de la familia siguiera estudiando, uno de los 6. Y cuando él nos planteaba problemas, así, problemas mentales que le decíamos de matemáticas simples, mis otros hermanos, mis hermanas y mi hermano, los otros 5, decían, ya va a empezar usted con sus problemas, y se iban de la mesa. Nada más yo me quedaba, me interesaba. Entonces, eso le daba mucho gusto a mi papá, decía, al menos que uno sí. Uno. Entonces, esos problemas yo los tomaba con mucha seriedad y les buscaba y los solucionaba. Nunca se me quedó un problema que me planteó mi padre, se me quedó sin Sin solucionar. resolver. En una noche me planteó un problema, le estoy dando vueltas, no pude resolverlo y me acosté pensando en ese problema. Pues yo creo que Diosito me ayudó en el sueño, quién sabe cómo sería, pero yo soñé la respuesta y me levanté y fui y lo anoté y lo volví a acostar. Y te volviste a dormir. Y eso le dio mucho gusto a mi papá, porque él decía que qué bueno que me interesaran los números, porque era la base para muchas Para ciencias, muchas cosas. para muchas cosas. Y lo he comprobado, me ha servido todo eso. Y cuando hay oportunidad, en la actualidad, como profesor que soy, menciono la insistencia, el interés que tenía mi padre por eso. Por esos números. Bueno, y luego estudiaste la secundaria, y la secundaria era, dices, ahí en el mismo pueblo. Y después, ¿qué pasó? Después de la secundaria, yo quería seguir estudiando y mi papá dijo que pues iban a hacer el esfuerzo para que yo pudiera continuar. Y me fui a otro pueblo de ahí de la frontera chiquita de Tamaulipas, a Ciudad Mier, que también era una escuela que estaba iniciando, una escuela preparatoria que estaba iniciando, era por cooperación, y estábamos en instalaciones de una secundaria que nos había prestado 2 salones para tener pues los 2 grados de la prepa. Logré terminar la prepa bien. ¿Pero dónde vivías? O sea, ¿vivías allá, vivías yo vivía en acá? Ciudad Mier, en una casa de asistencia. ¿Y cómo pagabas esa casa de asistencia? Pues mis papás me mandaban dinero. En la casa de asistencia me proporcionaban el alimento y el alojamiento, nada más. No me lavaban la ropa. Entonces, lo que yo hacía era, el viernes en la tarde, juntar la ropa de la semana, el viernes en la tarde lo mandaba en una cajita en el autobús, ¿verdad? Y allá en mi casa ya sabían, iban en el autobús. Iban en el autobús, iban y le recogían alguna de mis hermanas, la lavaban, la planchaban, y el domingo en la tarde me llegaba la cajita, la misma ya cajita. Con tu ropita limpia. Ya con la ropa limpia, planchada, y de vez en cuando ahí alguna bolsita de cacahuates y algo de dinero para gastar, 5 o 10 pesos para la semana. Y terminé la preparatoria. Pero en algún momento, por ejemplo, tú le ayudaste a tus papás a solventar algún gasto, por ejemplo, de la preparatoria, de la secundaria, de algo, o ellos solventaban todo. Yo empecé a trabajar desde muy chico, pero, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, yo voleaba, yo tenía un cajoncito de voleo y salía a volear, pero los sábados y domingos, ¿verdad? Porque en la semana pues, era estudiar. Vendía periódicos también, y ya cuando estaba en la secundaria, en tiempo normal, todos los días normales, vendía billetes de lotería. Y entonces los sorteos de la Lotería Nacional eran 3 días a la semana, era lunes, miércoles y viernes. Entonces yo iba a la agencia de correos donde emitían los boletos y me daban el número de billetes
y a corretearlos. Nomás salía de la escuela, yo no tenía tiempo, saliendo de la escuela no tenía tiempo para, para ir a jugar. Salía de la escuela y de ahí me iba a vender mis boletos de billete de lotería, porque a las 8 de la noche tenía que estar entregando los lo números vendido. Y me daban ahí pues algo, yo ganaba algunos centavitos y todo así, lo que yo conseguía con bolear, con vender periódico, con vender los billetes de lotería, era para mi madre. En algo ayudaba, en algo ayudaba. Yo era el único de la casa que trabajaba así extra, ¿verdad? Y mis hermanas le daban a mi mamá. En la casa, claro. En la casa. Mi hermano, que es más chico que yo, ayudaba también en algunas cosas de la casa, pero de trabajar, nada más yo. Entonces, si conseguía yo 2, 3, 5 pesos diarios en ese tiempo, ayudaban en mucho a la familia, ¿verdad? Claro. Eso era durante el tiempo normal, ¿verdad? Y ya cuando, por ejemplo, en la secundaria, los 3 años de las vacaciones de la secundaria, yo trabajaba en una despepitadora de algodón, porque ahí se cultivaba algodón. Y coincidían las vacaciones con la época de cosecha del algodón. Entonces, los productores de algodón recogían su algodón, piscaban el algodón, lo llevaban en camiones a la despepitadora, y yo trabajaba en una despepitadora descargando los camiones, descargando los camiones para precisamente obtener la fibra del algodón. Hacían pacas que exportaban a Estados Unidos. Y eso lo hice durante los 3 años en un pueblo ahí cercano, llamado Valadez, a 10 kilómetros. Todos los días yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche, turno y medio. Eso era normal, pero a veces me quedaba hasta las 11 de la noche, cuando había mucho para los 2 turnos. Turnos diarios. Pues yo era pequeño, o sea, yo en la secundaria, yo adolescente. 14 a los 17 años. Entonces, todo eso me hacía tomar más conciencia y ver la necesidad de que lo poquito que yo pudiera aportar iba a servir mucho en la casa. Claro. Entonces me pagaban los sábados a mediodía y yo ya deseaba estar en mi casa para entregárselos a mi madre, ¿verdad? Y era un alivio a la economía de la casa. Eso fue durante los 3 años de la secundaria. Y de la prepa, en vacaciones, yo trabajaba en un centro de recepción que se llamaba Almacenes Nacionales de Depósito, donde recibían granos y semillas, o sea, principalmente maíz y sorgo, que se produce mucho en Tamaulipas, en la zona de Tamaulipas. Entonces, ahí yo trabajaba como embarcador. El maíz y el sorgo que recibía ese centro se enviaba por ferrocarril a diferentes partes del país. O sea, de ahí cargaban camiones, los llevaban al ferrocarril y yo era el encargado de registrar. Darles entrada y salida. Bueno, ahí de registrar lo que iba en cada uno de los vagones y estar al pendiente de la carga y descarga de varios vagones al mismo tiempo, y al final del día hacer toda la documentación para que esos carros de ferrocarril quedaran completamente, y vámonos, y el siguiente día otra vez, más. Entonces, eso lo hice durante los 2 años, las vacaciones de 2 años de la prepa. Éramos un equipo, éramos como unos 5 o 6 jóvenes todos, muchachos, y nos echábamos la mano en todo el trabajo que hacíamos, ¿verdad? Y yo era el último que terminaba, porque, por ejemplo, el que estaba en la báscula, pues... Nomás terminaba de pesar y vámonos. Terminaba de pesar y ya está, y listo. Pero ese camión que acaba de pesar, en lo que llegaba a la estación de ferrocarril, y luego si había algún otro ahí esperando, o los carros de ferrocarril no estaban bien acomodados, entonces era cuestión que yo tenía que resolver. Y hasta que se descargaba ese camión y cerrábamos con tablas y con candados los carros, y que yo ya tenía la lista de cuántas toneladas iban en ese carro de ferrocarril, donde el número
iban por mí, ya todos habían terminado, el que muestreaba, el que estaba en el laboratorio, hasta el jefe de la planta, iban todos por mí. Ya venimos, ya venimos por ti. Es el último, vamos. Y en la mañana el jefe de la planta Iba pasaba por ti. con nosotros a nuestras casas. Y éramos un equipito, 5 o 6 jóvenes que nos llevábamos muy bien. Entonces, eso fue durante los 2 años de la prepa, en las vacaciones, ¿no? Oye, pero, por ejemplo, al estar recibiendo tu dinero, porque pues ya estabas trabajando, en algún momento no dijiste, bueno, pues ya me quedo trabajando, ya empiezo a recibir dinero, pues ya mejor, o sea. No, 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 siempre tenía la idea de seguir estudiando, porque yo sentía que eso le iba a dar una alegría, una satisfacción a mi padre. Porque él me decía, no quiero que se queden como yo. Y él me decía, tú tienes potencial, hijo, tú tienes deseos de superación, tú tienes deseos de salir adelante, aprovechalos. Y me decía, yo veo que a tus hermanos no les interesa mucho seguir estudiando, como que de alguna manera, vamos a decirlo así, claro, se conformaban con estudios, y fue así que pues mis hermanas estudiaron una carrera comercial de 2, 3 años después de la primaria. De la primaria. Y mi hermano después de la secundaria estudió, sí, ni siquiera secundaria estudiaron. Y mi hermano después de secundaria una carrera técnica. O sea, no, nadie, una preparatoria, una... No, nadie llegó, nadie hizo una preparación. Bueno, a lo mejor mi hermano... Lo técnico era prepa. Equivalente a la preparatoria. Claro. Yo estudié la preparatoria y yo quería seguir adelante porque me decía mi papá, hijo, tenemos muchas limitaciones, yo no tengo un trabajo seguro, sin embargo, yo quiero que tú sigas estudiando, vamos a ver la manera de apoyarte, a ver cómo le hacemos, pero yo quiero que tú sigas estudiando. Y entonces yo sentía ese apoyo, ese estímulo moral de mi padre, y yo veía el esfuerzo que hacía para poder salir adelante. Y yo lo sentía, entonces como que se abría una oportunidad, un compromiso bueno, no le voy a fallar a mis padres. Claro, no quiero fallarle, claro. Están haciendo el esfuerzo, de mí depende y voy a echarle para adelante. Entonces terminé la prepa y por ahí platicando con algunos compañeros me decidí, porque unos egresados de ahí de la prepa, un egresado de ahí de la prepa estaba estudiando ingeniería civil en Tampico, Tamaulipas. Me dijo, vamos a Tampico, está muy buena la escuela y yo veo que tú eres bueno para las matemáticas, ahí te va a servir. Y me animé y me fui. Pero no me gustó, fue un semestre muy difícil. ¿De qué carrera era? De ingeniería civil. Ya que terminé la prepa satisfactoriamente, me fui a Tampico. Eso yo veía que significaba un problema también para mis padres, porque era un compromiso para sostenerme allá, la asistencia, la comida. La universidad. Y luego nos prestaban un edificio en esa escuela para poder estudiar. Las clases eran de 6 a 7, de 7 a 8 de la mañana, una, y luego de 12 a 1, otra, y luego de 6 a 7 de la tarde, otra. Ay, qué y horror. la escuela me quedaba a mí como unos 3, 4 kilómetros de distancia de la casa. Nunca utilicé camión o autobús siempre me iba a pie. Entonces, me tomaba mucho tiempo. Me decían el caminante del Mallado. Me iba en la mañana a clase de las 7, de 7 a 8. Iba caminando, tardaba más o menos como 1 hora. Ajá. Regresaba, desayunaba, me ponía a estudiar, a dar una vuelta, y luego otra vez para estar a las 12, de 12 a 1, terminaba y venía a comer, a hacer algo, descansar o bañarme, etcétera.
Y luego me regresaba para estar en la clase de la tarde y otra vez de regreso a dormir, a bañarse, a estudiar, etcétera. Y el otro día lo mismo. O sea, nunca utilicé camión porque era un gasto. Era un gasto, Y claro. no había con qué. Entonces, yo veía la situación muy difícil, pocas posibilidades de salir adelante bajo esas condiciones y decidí nada más terminar un semestre y no lo terminé muy bien, no quedé a gusto porque no me sentía No tranquilo, sentías que era lo tuyo. no sentía que era lo mío, aunque se me facilitaban las matemáticas y todo. Entonces yo estaba con la idea de venirme a estudiar la Narro, a Saltillo. Entonces cuando yo le dije a mi papá, ¿sabe qué? Yo ya no quiero estudiar, a él le dio mucha tristeza. Claro. Y se me hace que hasta quiso llorar de tristeza. Pero yo lo animé, le dije, papá, nomás que no es que yo quiera dejar de estudiar, ya no quiero estudiar esto porque ya no me gustó la situación. Yo quiero seguir estudiando, pero yo quiero estudiar para ingeniero agrónomo en la Narro. Y eso le devolvió el Le ánimo dio gusto. papá, dice, cuenta con mi apoyo hasta donde sea posible, mi hijo, y échale ganas. Le dije, además, papá, me he informado que allá hay posibilidades de obtener una beca. Entonces dijo, bueno, eso está mejor, porque eso... Claro, obviamente. La familia. Entonces, el siguiente semestre, porque ahí fue nada más de septiembre a diciembre, tipo. A diciembre o a enero. El siguiente semestre me lo pasé sin estudiar, pero estuve trabajando, andaba de ayudante de un señor que andaba forando canales de riego, etcétera, y ganando ahí poquitos centavos, pero yo estaba con la idea de seguir estudiando. O sea, eso nunca se... ¿Y para esto qué edad tenías en ese entonces? O sea, porque ya habías perdido en primaria y luego... Perdí 2 años de primaria, perdí 1 año de prepa. Entonces, cuando me animé a seguir estudiando, o sea, yo estaba animado a seguir estudiando, cuando me decidí a venirme, que conté con el apoyo de mis papás, fue en 1964. Yo ya tenía tienes 20. 20 años. 20 años y apenas iba a empezar una carrera. Una carrera Profesional. Entonces, yo vine a presentar, afortunadamente pasé el examen, salí seleccionado y yo veía que pues, la mayoría de los compañeros que presentaban eran mucho más chicos que yo. Pues sí, claro. Diferencia de 3 años por lo menos. Y eso también me hacía sentir con un poco de compromiso. Y bueno, pues... yo soy el grande. Yo soy el grande y les voy a demostrar que con voluntad se pueden lograr muchas cosas. Claro. Entonces, yo hice el trámite, la lucha siempre por conseguir una beca. Y que si yo consigo una beca, eso va a ser una ayuda, un aliviane enorme para mis papás. Entonces le eché ganas. Pregunté cuáles eran los requisitos, qué condiciones. Me dijeron, pues hay que tener un promedio arriba de 8. Yo lo tenía en la prepa, pero no bastaba porque a los que veníamos de fuera nos discriminaban, decían, las becas son solamente para los de Coahuila. Locales. Locales. Como era una escuela de agricultura que pertenecía a la universidad. Entonces el presupuesto era limitado. Entonces decían, las pocas becas que hay son para los de Coahuila y que tengan buen promedio. Pues ni modo. Pero me dijeron, si tú le echas ganas, logras un buen promedio para en este semestre, hay posibilidades de obtener una beca para el siguiente. Le eché ganas, terminó el semestre, cumplí con el requisito del promedio, hice el trámite y todo, y no salí en la lista, y eso me desanimó un poco, pero fui a hablar con el secretario de la escuela, y dijo, oiga, ¿qué pasó? Había estas condiciones, las cumplí, no aparecí en las listas. No, pues vamos a ver cómo le hacemos. Y pasó un poquito de tiempo y apareció una segunda lista y apareció ya ahí Rommel de la Garza con media beca. Ay, qué bueno. Eso es ya una ventaja. Claro. De pagar, en ese tiempo se pagaban 350 pesos por mes.
derecho a hospedaje y alimentación. Entonces, pagar 175 pesos, pues ya era bastante para mis papás. Entonces, yo fui logré la media beca y dije, bueno, aquí está un premio, un estímulo al esfuerzo, ¿verdad? Voy a seguir echando ganas. Me dijo el secretario, si le echas ganas, si vuelves a sacar un buen promedio, hay muchas posibilidades de que ganes la beca completa. Bueno, pues si otros pueden, ¿por qué yo no? Y le eché ganas, terminó el primer año, que era el segundo semestre, saqué un buen promedio, sin presentar un examen extraordinario, o sea, todos en el ordinario, saqué un buen promedio y para inicios del segundo año, o sea, el tercer semestre, yo ya aparecí con beca completa. Híjole, eso para mí fue una gran satisfacción y con mucho gusto se lo comuniqué yo a mis papás y a mis papás les dio mucho más gusto saber Claro. que ya tenían a un hijo en profesional, que había ya terminado el primer año y que tenía beca completa. Y yo me dije, batallé mucho para conseguirla. No me la voy a perder. No me la van a quitar. Y yo voy a luchar para mantenerla. Y así le hice durante los 5 años, que en ese tiempo estudiar una carrera era 5 años. Durante los 5 años mantuve el promedio requerido y jamás perdí la beca. Entonces, y siempre estuve en condiciones de internado. Los 5 años estuve internado, convivíamos ahí con compañeros de muchas partes del país y de otros países. Entonces fue una enseñanza muy buena. Las novatadas eran muy duras. Aprendimos a lavar, a planchar, a barrer, a trapear, porque lo tenemos que hacer para los veteranos. Y pues para que no nos golpearan, o sea, era parte de la novatada. Pero fue el primer año nada más. Ya para el segundo ya lo hacía. No, ya éramos veteranos, ya como veteranos, ya nosotros podíamos hacer eso. Podíamos novatear, podíamos pedirle a alguno de los novatos, de los pelones, que lo hicieran por nosotros. Sin embargo, yo nunca se lo pedí a nadie. Yo dije, libré el primer año sin problemas, porque era un filtro muy importante. Entramos 120 y salimos solamente 74. Se fueron quedando. Se iban perdiendo en el camino. Sí, y mucha gente se dio de baja por las novatadas. No por lo difícil, claro. Y al estar lejos de mi casa y estar aguantando que me estén maltratando, pues ahí nos vemos. Claro. Y yo pensaba al contrario, estar lejos de mi casa, estar haciendo el sacrificio, tienen la esperanza en mí, pues yo voy a aguantar y tengo que salir. Lo que sea. Lo que sea. Claro, siempre dentro de los límites de la dignidad, ¿verdad? Pero claro, lo que sea y adelante. Fue una enseñanza muy buena, que sentó las bases pues, para mi ejercicio profesional. Entonces, todavía eso le dio más gusto a mi papá, ¿verdad? Porque pues ninguno había estado ni siquiera en la prepa, ¿verdad? Y luego terminar profesional, oye, pues por lo menos de 6 tengo un profesional. Un profesional. Claro. ¿Y cada cuándo ibas a tu casa? O sea, durante todos esos 5 años. Durante esos 5 años iba dos veces al año. Y obviamente ellos no venían a verte. No, nunca vinieron. Entrábamos en septiembre y en diciembre eran las vacaciones de invierno. Y luego se venían los exámenes semestrales. Y si me iba bien, como siempre me fue bien en los exámenes semestrales, después venía el periodo de los exámenes extraordinarios, que eran como 2 o 3 semanas. Pues como yo me había librado en el ordinario, en esas 2 semanas me iba a mi casa. Siempre, en los 5 años que fui a mi casa, en diciembre, después de los exámenes, en Semana Santa o en vacaciones grandes, siempre me fui de ride. Nunca, para no hacer el gasto. Sí, pues no tenía. Me mandaban cada mes 50 pesos.
50 pesos para gastos extras, por ejemplo, que jabón, que rastrillo, alguna cosa que se requiriera, pero porque yo venía ajuarado con todo lo necesario, la ropa, zapatos, etcétera. O sea, durante el semestre o el año yo no compraba nada. Era lo que había y punto. Nada más. ¿Verdad? Acá me daban el alimento, el hospedaje, y algunas facilidades. Teníamos la enfermería, ¿verdad? La enfermería. Pues donde encontrábamos o mejorales, o mertiolate, o alcohol. Ya, con eso cúrense. O cualquier cosa, con eso cúrense. Entonces fue una experiencia muy bonita porque había muchas limitaciones también y es cuando precisamente uno aprende a apreciar lo que se tiene Claro. y que no tan fácil lo puede uno perder o lo va uno a perder, ¿no? Sí, digo, tal vez para muchas personas situaciones como estas, al contrario, dicen, como dijiste tú, o sea, si está tan difícil, pues mejor ya me regreso, o sea, Sí, pero sí. digo, Yo, en tu caso fue al contrario, o sea, esto te animó a seguir adelante. Bueno, y luego, ya que terminaste la carrera. al terminar la carrera, que fue en junio de 1969, pues fui a buscar trabajo. Cabe señalar que en las vacaciones de los 5 años que yo estuve estudiando acá, que las vacaciones eran julio y agosto, coincidían esos 2 meses de vacaciones con la época de cosecha de maíz y sorgo en el norte de Tamaulipas. Estaban mis De padres. tu tierra. Ajá. Pues yo nada más terminaba el primer año, segundo, hasta quinto todavía. Nomás terminaba y me iba de volada a mi casa a arreglar un camioncito viejo que tenía mi papá y que la llanta y que la batería y los detalles, echarlo a volar porque yo colaboraba con mi padre como chofer en ese camioncito para cargar o para transportar el maíz y el sorgo de los terrenos de cultivo al centro de recepción y en otras ocasiones del centro de recepción a la estación de ferrocarril para cargar los carros de ferrocarril, donde yo había estado hacía tiempo como embarcador, pues ahora como chofer. Y ahí, pues obviamente, mi papá no me pagaba nada. Pero los fines de semana nos daba ahí que los 20 o los 30 pesos para que nos Bueno, tomara. y aparte a la casa entraba el dinero que a tu papá le llegaba No, extra, lo que yo obviamente. ganaba, lo que ganaba mi hermano, ¿verdad? También él colaboraba con otro camioncito, también viejo que tenía mi padre. Con lo que ganábamos los dos, prácticamente sosteníamos a la familia, ¿verdad? A la familia. Porque mi papá para ese tiempo ya tenía un camión un poquito más nuevo y él viajaba o fleteaba a diferentes partes de la República. Y en ocasiones lo acompañábamos con mi hermano o yo en algún viaje cuando había oportunidad, ¿verdad? Claro, claro. Viendo lugares y ayudarle también al papá La manejada. con la manejada. Entonces fue una enseñanza muy bonita de principios, de valores por parte de mi padre, aparte de enseñarnos a trabajar, ¿verdad? Y a valorar el valor del trabajo, claro. el valor del trabajo y de la familia, ¿verdad? Es que yo todo lo que recibía, en diferentes partes, es más, todavía cuando estuve trabajando el primer año después de egresado, en el sur de Tamaulipas, así como me pagaban cada quincena, yo nada más apartaba lo que me cobraban de la asistencia y lo demás se lo mandaba a mi madre, ¿verdad? Para ayudar a la familia. Claro. Yo sentía que era una ayuda importante la que yo estaba dando. Entonces siempre lo hice hasta que me casé. Entonces ya cuando me casé, bueno, pues ya tenía yo que... Los fondos van para otro lado. Fondos van para otro lado, cambian nomás de cajita, ¿verdad? Exactamente, de mujer. De mujer. Bueno, y aquí es donde entra, bueno, ¿en qué momento te casas? O sea, tú empezaste a trabajar después de egresado.
¿En dónde? Sí, recién egresado empecé a trabajar en el sur de Tamaulipas. Ya como ingeniero Ya agrónomo. como, bueno, como pasante de ingeniero agrónomo, porque yo salí, me gradué en junio del 69 y para julio, el día 15 de julio aproximadamente, no, el 20 de julio empecé yo a trabajar en el sur de Tamaulipas. Y yo andaba trabajando en el camión, transportando maíz y sorgo, y me hablaron porque yo había ido a hacer Solicitud. solicitudes en dos instituciones, una de investigación y la otra en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y me hablaron de la de investigación, me dijeron que ya me presentara porque era en Río Bravo, Tamaulipas, y me dijeron, necesitas venir porque ya te vamos a dar tu nombramiento y te vas a ir al sur de Tamaulipas. Wow. Y ahí hay otros 3 compañeros, recién egresados también. Pues nos fuimos a trabajar, éramos 4 en el sur de Tamaulipas que trabajamos en investigación agrícola. Vivimos primero en Estación Manuel, primero en González, primero en Villa González, y luego en Estación Manuel, y luego otra vez en Villa González durante 10, 11 meses. Nos prestaban un local para vivir. Para dormir. Para dormir, y en un restaurante, pues ahí estábamos de abonados. Y nos daban la oportunidad de pagar cada 15 días, cuando se anotaban y nada más nos pagaban y llegamos a cubrir, pero no pagábamos renta. Siempre anduvimos o conseguimos un lugar donde vivir. Y ahí en Villa González, pues empecé mis pininos como ingeniero agrónomo. Ahí estuve cerca de un año. Y hubo problemas porque a mí me pagaba un comité regional de sanidad vegetal, y era por cooperación. O sea, yo pertenecía a una institución de investigación a nivel nacional, pero era pagado por un comité. Y ahí me pagaban de lo que ellos juntaban y de lo que juntaban y cuotas, etcétera. Pero llegó un momento en que ya no juntaron. Muy difícil, ya no juntaron, y al último me tuvieron que vender una camionetita para poderme pagar a mí, para cubrir a mí lo que me debían. Y dijo, ya no podemos sostenerte. Entonces la situación ahí, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Hablé a México, que de allá eran las oficinas centrales, y me dijeron, no te preocupes, hay trabajo para ti en Nayarit. ¿Te vas? Sí, cómo no, me voy. Y vámonos. ¿Cuándo hay que estar allá? Mañana. Bueno, a todos los tiliches, y en la noche agarré el autobús y al día siguiente yo estaba en México, en donde estaban las instalaciones del instituto. Y ahí me dijeron, mira, te vas a ir a Nayarit, vas a hacer esto, te vas a contactar con fulano de tal, etcétera, etcétera. Te necesitamos allá dentro de 3 días. Y nos vamos a ver, ahí va a ir el director del instituto, y va a ir el jefe del departamento, etcétera, para presentarte con autoridades locales de ahí, de Nayarit. Pues sí, para presentarte, y de ahí para adelante. Y así fue. Entonces, llegué a Nayarit y a empezar a trabajar también en investigación, pero allá ya estaba yo solo. Ya sin tus compañeros, claro. Mis compañeros se habían quedado en el sur de Tamaulipas. Y yo me fui ¿cómo se llama? De lado a lado. Sí, de extremo a extremo sí, del Golfo al del Pacífico. País, exacto. Y del país, ¿verdad? Entonces, allá en Nayarit yo estuve trabajando en investigación, en campo, dependía ya directamente de México, ya mi salario me lo enviaban. Ya era seguro. Era seguro, entonces ya no había problemas económicos, y obviamente ya estando tan lejos, pues a mi casa iba una vez al año. Bueno, o fui una vez al año. De ahí me cambian me dijeron, mira, por como era también un programa medio difícil y estaba, pues era por voluntad del funcionario, que a veces no me daban las facilidades, y eso yo se lo platiqué al jefe inmediato de México, y me dijo, mira,
te vas a quitar de El preocupaciones. problema. Que te vamos a cambiar a Veracruz. Te vas a ir a Veracruz y allá vas a estar en un campo experimental establecido. Allá en ese campo experimental hay trabajadores, ayudantes, hay vehículos, hay secretaria, hay teléfono, o sea, vas a tener todo, Todo. hasta vas a tener una oficina, cosa que no tenía en ninguno de los otros dos lados. Y eso, o sea, se mejoró un poquito la situación. Claro. A Veracruz yo llegué el día 15 de julio de 1971. Y en este momento, o sea, tú ya tenías novia. No, no, no. Había tenido una novia que actualmente es mi esposa, es tu mamá. Pero por las distancias y eso. Por las distancias y todo lo demás, antes de terminar mi carrera, pues dejamos de ser novios. Pero nos seguíamos comunicando de alguna manera. Pues por carta, digo, no hay muchas opciones en aquellos entonces. Entonces seguía la comunicación, de tal forma que estando en Veracruz, voy al sur de Tamaulipas, o sea, ya estando en Veracruz trabajando, voy al sur de Tamaulipas de cacería con otro amigo, la cacería del venado ahí en el sur de Tamaulipas. Y cuando llego al sur de Tamaulipas, a Villa González, pues cosas del destino, cosas de Dios, ahí me encuentro con la mujer que había sido mi novia, mis tiempos de estudiante, y estaba trabajando ahí como maestra secundaria, y nos volvimos a encontrar, y pues fue una sorpresa para ambos, porque ni yo sabía que estaba en sur de Tamaulipas, ni ella sabía que yo estaba en Veracruz. Nos volvimos a ver, y ahí como que resurgió la llamita, ahí, donde fuego hubo, cenizas. Cenizas quedaron. Pues tú nomás de soplarle tantito. Y se volvió a hacer, se reactivó la relación. Estoy hablando de principios más o menos, no, como a finales del 71, que yo iba a mediados 71, entonces ahí se fueron haciendo los movimientos, las cuestiones, y bueno, pues vino terminando en el casorio en diciembre del 72. Ahora. En diciembre del 72. Y de ahí para adelante, pues pura felicidad. Más te vale decir eso. Gracias a la compañera que me puso en el camino. Obviamente que a ella le tocó, de recién casados, que nos fuéramos a vivir a Veracruz. Y tan es así que, pues allá nacieron 3 de mis 4 hijos. 3 jarochitos. Entonces, ahí en Veracruz trabajé 5 años y medio, y ahí me fui a estudiar una maestría. Al término de la maestría... Y que también fue sorpresa para tus papás, supongo yo. No lo creía, no. Caray, si ya con haber estudiado una profesión, licenciatura, una licenciatura, era un nivel que nadie tenía uno, imaginaba que podía ser. Nadie de la familia, de mis primos, por parte de mi papá y parte de mi mamá, en ese tiempo, nadie lo lograba. Entonces, para mí fue un orgullo, una satisfacción. Claro. Después surgieron varios primos o varios familiares que estudiaron y a lo mejor hasta llegaron más arriba, pero yo fui el primero que escaló hasta ese nivel, ¿verdad? Hasta el nivel de maestría. Y después fue cuando ya se regresan o sea, se vienen a Saltillo. No, bueno, terminando de Veracruz, 5 años y medio en Veracruz, nos fuimos a Texcoco, a vivir a Texcoco para estudiar la maestría en el colegio. Ahí fueron 2 años. Años muy difíciles porque yo iba con una beca menor que mi salario. Tu mamá con 3 huercos. No trabajaba y teníamos 3 hijos. Entonces ella dejó de trabajar para casarse conmigo. Entonces
dejó de trabajar en el 72, finales del 72. Entonces, durante 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Solamente de tu Nada más, entrada. ¿sí? Y luego con beca, o sea, con muchas restricciones y con 3 hijos. Afortunadamente, pues ha sabido administrar todas Te las... tocó muy buena esposa, no es por nada. esposa, porque sabía administrar las limitaciones que teníamos y también pues la situación en la familia, porque batallar con 3 hijos. Sola porque estoy estudiando. Sola porque pues yo casi estaba de tiempo completo estudiando la maestría para poder sacar ese compromiso. Ya cuando Claro. terminé mis créditos y que ya empezaba mi tesis, logré conectarme con gente de Saltillo y me dijeron que acá me podían contratar, que si me quería venir ya sin presentarme. Entonces yo me animé porque pues, como estaba con muchas restricciones y acá me Ya ofrecieron querías un un sueldo. salario mucho mejor, casi el doble de lo que yo estaba, lo que tenía Claro. con beca, dije, me voy con los ojos cerrados. Cuando llego a decirle a mi mujer, me dice, no, ¿cómo que me voy? Te vas si quieres. Que yo me quedo con mis hijos a esperarte aquí hasta que regreses a presentar. Pues sí. ¿Cómo te vas a ir sin presentar después de 2 años de sacrificio, Tanto esfuerzo. esfuerzo? Haz un poquito más de esfuerzo, nosotros te apoyamos en todo lo que se pueda y vámonos. Y logré presentar mi examen de grado, gracias a Dios. Y luego ya me vine a trabajar acá a Saltillo, a La Narro, ya sin ningún compromiso, sin ningún pendiente. Claro. Y aquí ya tengo un poquito más de 40 años de estar trabajando. Entonces, ya con todo esto, para que nos estás platicando, o sea, llegar a una maestría, tener, pues, gracias a Dios, una familia, una esposa, que tus papás hayan estado tan orgullosos de ti. O sea, ¿tú qué opinas? O sea, ahora ya viendo otra vez el que nace para Maceta, o sea, si a alguien le hubieran dicho ahí en el rancho donde dices que naciste, de esas 4 casas, si a alguien le hubieran dicho, ese niño que acaba de nacer va a llegar a ser maestro en ciencias, ¿lo hubieran creído? ¿Tú crees que lo hubieran creído? No, 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 difícilmente, porque pues el ambiente que se vive en un rancho pues, es de muchas limitaciones y caray, pues se ve a los hijos como mano de obra. Mano de obra, exacto, ayuda. ¿Y tú qué Ayuda. le dices, por ejemplo, a todos esos muchachos que ahorita dicen, ay, es que se batalla mucho para ir a estudiar, es que, ay, pues es que si no me ayudan para estudiar, o sea, no voy a poder. Y, o sea, ¿tú qué les dirías? O sea, tú con todo esto que has vivido, tú con todo esto que o sea, que lograste saliendo de una familia que batalló, o sea, ¿tú qué le dirías a toda la gente que se pone limitantes ellos solos? Que las cosas que valen la pena se logran con esfuerzo y que no hay que darse por vencido, que siempre tener entusiasmo, tener entrega, tener valor y confiar en Dios, ¿verdad? Porque pues afortunadamente Dios nunca me abandonó, a lo mejor en ratitos me daba la espalda, pero me daba la espalda a lo mejor para decir, ahora, ¿qué hago con este canito? Que es muy terco, que es muy insistente y que no se da por vencido, pues tengo que, ahora sí, darle el frente y decirle, no te me rajes y Vámonos. adelante. ¿Ah? Y así ha sucedido. Entonces, han sido experiencias que han forjado mi vida y así como yo lo logré, cualquiera lo puede lograr. Cualquiera lo puede lograr porque es cuestión de esfuerzo, de dedicación, Perseverancia. de perseverancia y que no estamos solos, ¿verdad? Porque siempre pues, está nuestro Padre Dios. Nuestro Señor ahí. Entonces, él dice o él ha dicho siempre, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, no es De hecho, no lo dice en ningún lado realmente, pero es un dicho que tenemos de que es un Dios dice. dicho que está muy arraigado y que es muy cierto. Y que es muy cierto, exactamente. O sea, nuestro Señor nos ayuda, Sí. pero realmente espera que nosotros pongamos de nuestra parte. Algo o mucho de nuestra parte. Entonces, Claro. cuando
todos los esfuerzos que hacemos, ¿verdad?, son remunerados. Exacto. No hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, porque después de tanto esfuerzo, de tanto batallar, viene la recompensa. Y nuestro Señor paga perfecto, o sea. Sí, la fruta de un árbol no es de la noche a la mañana. Es desde la siembra de la semilla, el cultivo del suelo y todos los cuidados, etcétera, etcétera, hasta la necesidad de ir a cortarla porque no va a caer sola. No va a venir sola. No va a venir sola. Entonces, muchas cosas quizás se dan o se han dado en la vida de manera natural, así solita, pero sin ningún esfuerzo. Lo que sin esfuerzo se obtiene no se valora. No se valora, exactamente. No se valora. Y bueno, en este punto, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mayor logro en la vida? Mi mayor logro es mi familia. Mm. Es mi familia. Bendito Dios. Hizo que se me atravesara esta mujer en el camino. Me tropecé con ella y me levanté y la levanté y seguimos adelante. Vámonos. Vámonos, porque entre los dos podemos hacer muchas cosas. Y pues ahí está el fruto de ese esfuerzo conjunto, de ese apoyo, de 4 hijos maravillosos que han respondido como yo quisiera que todos los hijos respondieran. Yo me siento muy orgulloso de esos 4 hijos, porque además de que supieron valorar los esfuerzos que hicimos para darles estudios, que los apoyamos en todo lo que estaba a nuestro alcance, respondieron y pudieron, en primer lugar, terminar una carrera profesional. Y todavía más, un poquito más de esfuerzo, lograron o estudiaron una maestría y obtuvieron el grado correspondiente. Eso es una muestra de voluntad, una muestra de dedicación. Y obviamente que todo eso a mí me da una gran satisfacción. Me siento muy orgulloso, en primer lugar, de la mujer que me tocó, o que escogí, o me escogió, Dios, y de los hijos tan preciosos que Dios me mandó. Y todavía hay algo más. Vienen más. Viene la cola. La colita, que se llaman nietos, que son preciosos. ¿Y qué viene? Se va multiplicando, se va multiplicando. Estaba yo solo. Luego me encuentro a mi mujer y los dos solos caminamos un ratito ahí solos y luego empezaron a venir los hijos, 4. Y luego caminamos un ratito los 6, con algunas dificultades, y luego ya vinieron 10 maravillosos nietos. Bendito sea Dios. Te adoro. Mi padre también. Y te deseo tanto bueno, principalmente a mis nietos, porque mis hijos de alguna manera ya están realizados, ¿verdad? O están en una etapa ya muy avanzada de su realización como profesionistas. Pero a mis nietos que están empezando, que el mayor apenas está en la preparatoria, yo estoy seguro que con los ejemplos que se les han dado, van a poder Dios quiera, los tomen en cuenta del esfuerzo, de la dedicación y de que superarse realmente significa echarle ganas, confiar en ti, o sea, simplemente confiar en ti y en lo que los demás confían en ti, o sea, no defraudar la confianza que se te tiene. Sí, yo cada vez que tengo oportunidad, con ustedes lo hice algunas veces, de decirles las situaciones, las dificultades que tuvimos o que tuve de niño, de estudiante, etcétera. Y cuando tengo oportunidad también lo comento con los nietos. Ellos quizá no sientan lo mismo, la cercanía tanto. ¿Por qué? Porque la situación que ellos viven es... Sus condiciones son diferentes. Son diferentes, hay muchas facilidades, pero como quiera, es importante. Es importante que sepan de dónde vienen. Claro, y precisamente por eso yo quería que tú fueras nuestro invitado, porque la verdad es que yo como hija me siento muy orgullosa de que ustedes, con todas las dificultades que se tuvieron,
tú particularmente, mami tiene unas circunstancias un poquito diferentes, y como matrimonio tuvieron sus circunstancias difíciles y aún así nos supieron sacar adelante. Y la verdad es que para nosotros como hijos eso nos da una identidad y nos da un querer salir adelante y no defraudar el ejemplo tan grande que tenemos, y obviamente queremos que nuestros hijos sigan con ese ejemplo, y quisiéramos que toda la gente que nos escucha haga lo mismo, o sea, realmente que confíen en sí mismos. Nuestro Señor tiene esa confianza plena en nosotros, tenemos el potencial, solamente hay que creer y echarle ganas, ir adelante, o sea, no hay mucho más que hacer. Y que valoren lo que tienen, que aprovechen las oportunidades. ¿Por qué? ¿Cuántos muchachos, cuántos jóvenes ahora que tienen las facilidades económicas, físicas, morales, tienen todo, pero no hay la voluntad de seguir adelante? Y bueno, pues que mis papás me den Claro. a lo fácil. Acá nosotros nos creamos o nos criamos en un ambiente difícil. No hay, es lo que hay. O sea. Y como que ahí la necesidad obliga a que Claro. tienes que salir adelante, ¿verdad? Claro. O triunfas, o le echas ganas o no hay nada. Sí, exacto. Sí. ¿Por qué? Porque no se vale quedarse atrás o no se vale derrotarse darse por derrotado, ¿verdad? Porque arrastras en esa derrota a todos. Cuando tú logras un triunfo, jalas a todos. Sí, no es el triunfo solo. O sea, Claro. Para mí también ha sido un estímulo, ustedes como hijos, ¿verdad? Porque es un compromiso que uno siente de sacarlos adelante, pero pues hay que echarle ganas a su trabajo, a lo que estés haciendo, hacerlo lo mejor posible para darle las facilidades, las herramientas que ustedes requieren, ¿verdad? Claro. Ay, muchas gracias, Pablo. La verdad es que, como siempre, a mí me encanta platicar contigo, pero muchas gracias por regalarnos este tiempo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y que sigan escuchando y siguiendo Lo Mejor Está por Llegar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta para mi papá, pues me pueden contactar a mí y yo se la hago llegar. Y pues muchas gracias, padre. ¿Algo más que nos quieras decir? No, con todo gusto compartiremos nuestras experiencias. Las hemos compartido con los hijos, con los nietos, pero con cualquier persona que crea que nuestra experiencia, nuestro aprendizaje le pueda ser útil, pues está a su disposición. Siéntase libre, es exacto. O sea, siempre hay alguien con quien acercarse. Por ejemplo, mi papá, que es ahorita profesor en la universidad, siempre está abierto a los alumnos si alguien tuviera alguna pregunta. Igualmente, si alguien nos está escuchando y cree que mi papá le puede ayudar en algo, en alguna palabra o en cómo salir adelante, cómo llegar a una universidad, digo, porque obviamente también dentro de su desarrollo profesional ha estado dentro de puestos que sabe el cómo ayudar a los demás. Entonces, siéntanse libres, contáctenos y yo lo contacto a él y nos ponemos en contacto. Muchísimas gracias, padre. Digo, como siempre, bien orgullosa de ti, te quiero mucho, mi papi. Pues yo estoy más orgullosa de todos ustedes, de tu madre, de tus hermanos y de ti y de todos los nietos. Con muchísimo gusto, estamos en la mejor disposición. Gracias, mi padre. Bueno, pues hasta luego, muchas gracias. Nos vemos, padre. Al rato hablamos, pues. Adiós, que Dios los bendiga. Adiós, adiós. Igualmente, gracias. Adiós.